Bueno, queridos hermanos, muy bienvenidos aquí a nuestra semana de temas de estudios proféticos. Antes de comenzar, nos arrodillemos para una oración. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias que aquí podemos reunirnos y continuar una serie que empezó ya en la semana pasada de estudios proféticos. Por favor, dirige nuestras palabras, dirige nuestras mentes y corazones. Ayúdanos para que no tenemos que luchar con problemas de afuera o técnicos, lo que sean, para que podamos enfocarnos aquí en esos estudios según tu voluntad. Querido Dios, te alabamos porque tenemos buenas circunstancias y es ahora queremos dedicarte a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener algunos días aquí para poder estudiar un tema. Creo que vamos a dedicarnos a un tema especialmente, a no ser que tienen ustedes algunas preguntas o algunas sugerencias que quieren que dediquemos un poco de tiempo. Mi tema es un tema que ha tenido bastante circulación en los Estados Unidos desde que fue grabado el año pasado, yo creo, por Dwayne Dewey. Ese tema se llama La desolación de Jerusalén. Está en inglés y entonces en ese año me he dedicado a grabar este tema en otros idiomas. Hemos estado antesemana pasada en Europa, en diferentes países, y ahí fue grabado en checo y también en rumano. Así que ahora le toca español. En realidad eso es mi idioma a que más me dedico desde que me mudé para Bolivia. No obstante, como yo lo presento es diferente como el hermano Dwayne, porque es mi interpretación o la manera de expresarme es diferente. Él también dedica más tiempo. Y si ustedes quieren estudiarlo en su plenitud, están ahí los temas disponibles en la página web de seventhunders.com y también hay mucho material. A lo largo de la presentación vamos a hablar de eso, vamos a presentar libros, vamos a indicar dónde pueden investigar más y en qué nosotros nos basamos cuando presentamos esos temas. Pero tal vez para algunos no es muy claro de qué se trata ese tema. Y vamos a sugerir aquí que abrimos juntos las Biblias un texto en el libro de Joel, en el primer capítulo. En el primer capítulo del libro del profeta Joel, los primeros versículos quiero compartir con ustedes. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Empieza aquí el profeta con una pregunta y nosotros no sabemos de qué está hablando. ¿A qué se refiere? ¿Ha acontecido esto qué? ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y se dirige a quién aquí específicamente. A los ancianos. Primero dice y después dice a todos los moradores de la tierra. Muy interesante. Ya vamos a ver por qué aquí Joel se dirige especialmente a los ancianos. Tiene una lógica que está aquí inherente en el texto. Oíd esto. Ahora, versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Entonces aquí, eso es importante, tenemos una secuencia. Algo aconteció, aún no sabemos qué. Y esto tendría que ser contado a los hijos, a la siguiente generación. Y estos a sus hijos, y estos a sus hijos.
Son 4 generaciones. Algo pasó aquí, esto a sus hijos, y bueno, ponemos aquí otra, a la 4ª generación. Todavía no sabemos de qué se trata. Pero parece algo importante, muy importante. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Wow, eso creo que no nos ayuda mucho más, ¿no es cierto? Parece aún más enigmático ahora lo que Joel quiere decir. ¿Qué hacen esos insectos? Ellos se comen, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Devoran. No es bueno eso, ¿no es cierto? Ellos destruyen, como esos animalitos que entran en la madera, o que entran en nuestras ropas, o en la harina que tenemos guardada, ¿no es cierto? Hace una obra de destrucción. Aparentemente lo que pasó aquí, de una generación a otra, no ha sido un trabajo de mejorar una situación, ha sido un trabajo de empeorar, de destruir a través de generaciones. Eso de las generaciones, ustedes recuerdan, es algo muy importante en la Biblia. Podemos abrir el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, el 7º versículo. Tenemos aquí una orden. Un poco antes, versículo 4, podemos empezar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué son esas palabras? Amarás a tu Dios sobre todo. ¿Qué es eso? Mandato, exactamente, ¿no? Es como Jesús también resuma los mandamientos. Amarás a tu Dios y esas palabras que te mando hoy, versículo 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, etcétera. Varias veces en la Biblia tenemos ese mandato que los padres tienen que contar lo que aconteció en su generación a los hijos, para que los cuenten a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Es de no olvidar lo que Dios ha hecho para con su pueblo. Pero aquí tenemos una situación diferente, lamentable. La langosta comió lo que la langosta no dejó, el revoltón, etc. Es una obra de destrucción, de pérdida de información a través de las generaciones. Volvemos a Joel porque queremos entender a qué se refiere el profeta. Tal vez antes, otro texto, Salmo 44. Salmos 44. Una linda aclaración aquí. Versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Lindo el recordar lo que Dios hizo en la generación de los padres. Y aquí los hijos hablan y dicen, nosotros mismos hemos oído. Ha sido de gran valor para ellos escuchar la experiencia de los padres. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Y en este salmo ustedes pueden ver cómo los hijos se aferran a esas palabras, porque están perseguidos. Dice en el versículo, por ejemplo, en 20, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Los hijos están perseguidos.
Ellos se encuentran en una situación donde necesitan ayuda y ellos luchan con Dios y dicen, Señor, no hemos hecho nada mal. Ellos se aferran a las palabras de los padres. Ellos no dejan su fe a pesar de las circunstancias, de la persecución, de todo el mal que ellos experimentan. Después dicen, despierta, ¿por qué duerme, Señor? Ellos tienen esa impresión que Dios está durmiendo, se ha olvidado de ellos. Pero ellos no se olvidan porque los padres les han contado. Muy importante. Ahora sí a Joel. Y aquí tenemos, a mí me gusta mucho eso porque me parece un poco, ¿no? Tal vez puedo decir gracioso, ¿no? Esa imagen de los insectos. Y me gusta que Joel usa aquí un lenguaje tal vez no muy habitual, no muy conocido, no muy normal en lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Y eso es interesante, muy interesante. Ahora el versículo 5 continúa y también parece algo como otra cosa él está diciendo ahora. Despertad borrachos. Momento. Primero dice que los padres deberían contar a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Y ahora después dice que la oruga comió, y el saltón, y el revoltón, etc. Y la langosta. ¿Se han dado cuenta, no es cierto? Son 4 animales. Oruga, saltón, revoltón, langosta. No expliqué eso porque es lógico que eso se refiere a lo mismo que en las generaciones, 4 generaciones se debería haber contado. 4 generaciones, 4 insectos. Pero ahora versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Qué es el vino en la Biblia? ¿Símbolo para qué? ¿Doctrinas? Ajá. Una cosa. ¿Vino fermentado? Para emborracharse. ¿Es bueno o malo? Malo. ¿No? Es también un símbolo del pecado. ¿Quién es quien da el vino para que las naciones se emborrachen? La gran ramera, Apocalipsis 17. Ella ha hecho emborrachar a todas las naciones y todos han bebido del vino del furor. Aquí tenemos 2 vinos. Tenemos un vino del cual están borrachos y después tenemos otro vino, que es el mosto. ¿Qué es el mosto? No de la cerveza. No sé si aquí, no es región de vino, ¿no es cierto? Aquí, en México se produce vino. ¿En qué áreas? ¿Dónde será eso? Para el norte. Más bien, ok. Tal vez el mosto es la primera expresión del vino. Lo que cuando se exprime la uva, la fruta sale ahí. Eso es mosto. ¿Es fermentado? ¿La fermentación? No es. No es fermentado todavía. ¿No? Cuando se exprime, antes con los pies se ha hecho eso, ¿no es cierto? Hoy diferente, o también a veces con pies. O con máquinas, y lo que sale ahí, eso es el mosto, riquísimo, fresco, no es fermentado. El jugo de uva, ¿no es cierto? El mosto. En Alemania se hace cada octubre, cuando es el tiempo de cosecha, se hacen fiestas y se sirve el mosto con ciertas comidas. O el mosto a veces también en un grado de un día, y no es fermentado, pero no es tan fresco, pero eso es, digamos, es bueno, ¿ya? No es fermentado, no tiene nada que ver con alcohol. Y tal vez recuerdan ustedes Mateo 9, donde Cristo habla para explicar ese asunto del vino y del mosto. Ya, exactamente, Mateo 9, ahí versículo 17. Ni echan vino nuevo, eso es el mosto. Ni echan vino nuevo, eso es Mateo 9, 17.
ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quería decir Cristo con esto? Le habían atacado porque han visto que nuestros discípulos hacen ayuno, pero tus discípulos no hacen ayuno. ¿Cómo es eso? Y Cristo dice que mientras que el esposo está con ellos no es tiempo para ayunar, pero cuando se va el esposo entonces va a venir el tiempo de ayunar. Y él dice, entonces da ese ejemplo y dice que el vino nuevo, el mosto, no se echa en odres viejos. El problema es que los recipientes viejos, que con el tiempo se secan y ya no son tan elásticos, se van a quebrar. Pero ¿qué son esos odres? ¿Qué son esos odres de las cuales Cristo habla? ¿Qué son? Él no habla de odres, ¿no es cierto? La gente, ¿no es cierto? La gente. ¿Y cuándo se habla aquí de gente vieja y de jóvenes o cómo es eso? ¿De viejos y de niños? No. De cuando reciben el Evangelio. Exactamente, es el corazón. Tenemos en el tiempo de Cristo una diferente recepción del Evangelio. Algunos lo reciben, otros no lo reciben. ¿Por qué algunos no lo reciben? Podemos decir los fariseos, saduceos, etc. ¿Por qué ellos no reciben? ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos tienen algo en su corazón que no les permite aceptar el mensaje de Cristo. Pues que quieren seguir en el pecado. Creo que no están conscientes de eso, ¿no es cierto? No saben, no ¿No? conocen la palabra. Ellos quieren eso, siempre es la base, quieren quedar en el pecado, sí, pero son diferentes las excusas, ¿no es cierto? Las tradiciones que ellos tienen, esos son a cuales ellos se aferran, las tradiciones, ¿no? Su manera de haber explicado la Biblia a través de siglos, su sabiduría, su escuela de teología, todo esto no permite que ellos acepten lo que Cristo les explica. Por eso ellos se convierten en odres viejos, que tienen una larga tradición, tienen una larga cultura, tienen sabiduría, tienen escuelas, tienen posiciones, tienen autoridades, y todo eso impide para que el vino nuevo que Cristo trae pueda entrar. Si no, le van a romper, y eso en realidad es bueno, porque Cristo dice que Él es la roca contra la cual cada uno tiene que romper, y sería hecho nuevo, pero ellos no aceptan eso. Entonces el vino nuevo, el mosto en la Biblia es un símbolo de un mensaje nuevo, de un buen mensaje. También es símbolo de la lluvia temprana, lluvia tardía que llega. Pero hay un dilema aquí. Si el recipiente es antiguo, en términos espirituales, se rompe, no lo puede recibir. Y ese es el problema en Joel. Volvemos ahí al texto de Joel. 5 leemos otra vez. Joel 1:5. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto o a causa del nuevo vino, porque os es quitado de vuestra boca. El nuevo vino no será dado por el Espíritu Santo a aquellos que no lo pueden recibir. Y esto aquí es causa de gemir. Pero interesante que la Biblia dice despertad, ¿no? Hay un llamado todavía, hay la invitación de levantarse de su estado está borracho, está tirados ahí. Yo dije que no es de nada que Joel dice, habla a los ancianos. Los ancianos son aquellos que son borrachos, eso es el problema. Podemos abrir ahí Isaías 28. Imagino un texto también conocido por ustedes. Isaías 28, 29 y 30 hablan de la situación de los ancianos o los líderes de la iglesia. Isaías 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín, el pueblo de Dios. La corona de soberbia, son los líderes.
La corona de soberbia, la corona se ha puesto una corona de soberbia. No era pensado así. El pueblo de Dios tenía que ser luz para todos los pueblos, pero ellos más bien guardaron la palabra para sí mismos y para nadie, que nadie le reciba eso también. Para que ellos solos tengan su tierra gloriosa, para que ellos solos sean los que conquistan con éxito a los otros, para que lo aplastan a los otros. Pero esa luz que habría de ser una luz abierta para las otras naciones, ellos no lo han dado, la escondieron. Y se convirtió su corona en una corona de soberbia. Eso es el lamentable problema aquí, que Dios reconoce. La flor caduca de la hermosura de su gloria. Era una flor linda, hermosa, pero está caducada ya, después de un tiempo. No recibió el agua que necesitaba. Que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Tenemos el mismo símbolo. Aquí son los borrachos, los ebrios, que necesitan levantarse, pero no pueden recibir el mensaje de Dios. Y aquí, eso saltamos después. Volvemos después de ese texto, mantengan ahí un dedo. Hay unas cosas que yo quiero destacar más tarde. Y saltamos un poco más abajo aquí en Isaías 28, versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículo 9, viene ahora la pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Dios tiene un pueblo y tiene líderes en su pueblo, pero ellos son borrachos. Y Dios pregunta: ¿a quién yo puedo enseñar doctrina? ¿A quién? ¿Quién puede entender? Nadie. Nadie. Eso es el problema. Y eso es el problema de Joel. Joel ve esa situación y por eso, porque son borrachos, los ancianos y los otros también, es quitado de ellos el mosto. Ellos no pueden. ¿A quién enseñaré doctrina? ¿A ellos? No puedo dar. Un borracho lo va a echar, ni le va a gustar. No hay alcohol en ese vino, no le gusta. ¿Ya? Y continuamos en Joel, versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ahora sí viene la cruel verdad. Borrachos, están borrachos. No pueden recibir verdad, no pueden recibir verdad. Pero ahora todo eso no es un chiste. Porque todo eso ahora les hace incapaces de estar preparados en el momento del ataque a través de aquel que va a venir. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Tienen dientes de leones. Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, que es el pueblo de Dios. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 3. Ni tampoco habrá quien de él escape. Versículo 2 leemos mejor también. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿Quién es ese? Bueno, al introducir ese mensaje de advertencia, Dios dice: viene un pueblo. Ustedes están durmiendo, ustedes están borrachos, pero ahí viene un pueblo, que yo mando a ese pueblo. Terrible ese pueblo. ¿Quién es ese pueblo que tiene dientes de leones? Dice: está cercano mi día, en ese día viene un pueblo. En versículo 3 dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Quién es ese pueblo? Podemos
ir un poco más abajo todavía, el versículo 20, cuando Dios promete que va a liberar al pueblo de ese enemigo, dice, y haré alejar de vosotros al del norte. Entonces tenemos un pueblo que es del norte, tiene dientes de león. ¿Quién es ese pueblo? Los medos, los persas. ¿Quién más es ese pueblo? Nadie se escapa. Aquí en ese diagrama, ¿quién es el león? Babilonia, ¿no es cierto? De ese pueblo aquí. ¿Dónde estaba ubicado Babilonia? Geográficamente, de la perspectiva de Israel. No en el sur. Lo opuesto. En el norte. ¿Ya? Al sur estaba Egipto, al norte era Babilonia. Por eso, en Daniel 11, Babilonia también es el rey del norte. Nosotros aquí en Joel nos encontramos con ese poder, el rey del norte, que es símbolo de león, que es símbolo de Babilonia. Eso es el poder. Ese es el poder amenazador que viene para destruir el pueblo de Dios. Y aquí hemos leído que nadie se escapa. Podemos leer Daniel 11, versículo 43. Y vamos a encontrar la misma terminología. Daniel 11, versículo 43. Por esa razón, Daniel 11 es tan importante para nuestra generación. Todo lo que nosotros estudiamos, entendemos, que nuestra generación debe entender, es a base de Daniel 11. Es por eso que ese libro, ese capítulo, específicamente los últimos versículos, son el mensaje para esta generación. Aquí se relatan los últimos eventos que el pueblo necesita entender. Y si nosotros necesitamos entender profecía, lo entendemos a base de Daniel 11. Y en el versículo 43 dice, hablando del... versículo 42, disculpan, hablando de ese poder que viene del norte, ese rey del norte, así dice el versículo 40, dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces lo que dice aquí es que ese rey del norte tiene una historia ahora de recobrar todo lo que había perdido. Una historia de agarrar todo lo que existe. Primero él destruye el rey del sur, después él entra en la tierra gloriosa, después él agarra todo lo que puede agarrar. Los bienes, las cosas de valor, plata, oro, etc. Y también no escapará de su mano Egipto. Egipto, un símbolo para el mundo, el resto del mundo, todo. El mundo no escapará. Nosotros entendemos que esto acontecerá cuando se da la ley dominical. Cuando la ley dominical sale primero en los Estados Unidos, después en todo el mundo, la mano de ese rey del norte agarró a todos, salvo un pequeño pueblo, un remanente que escapa de su mano. Y eso es la simbología que Joel también está usando. Aquí la advertencia, porque eso es el gran problema. La situación en la cual ellos están borrachos no es una situación para no temer. No es una situación, no es un día cualquiera. Es el momento en que el enemigo está ahí y ya está cerca. En este momento, el peor momento para estar borracho. Y ahí viene el mensaje, despertad, gemid. Bueno, volvemos a Joel y hemos visto esa cosa aquí. Para tener un segundo testimonio, porque, versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. ¿Ya? Por esa situación hay que gemir, por eso la situación es tan grave. Por eso
la advertencia. En nuestras palabras es, la ley dominical está a las puertas. Ley dominical para el pueblo de Dios significa el fin del tiempo de gracia. Y para el mundo significa el último llamado para poder entrar en el pueblo de Dios. Es un momento solemne, es un momento especial y no es un momento en que uno puede estar borracho. Y en ese momento viene el llamado, Dios dice, quiere despertar a su pueblo. Pero su pueblo se encuentra en una situación devastadora. Ha sido destruido a través de las últimas generaciones. Algo ha sido destruido. Entonces, otra vez Isaías 28, para ver que Isaías dice la misma cosa. El mismo testimonio encontramos aquí en Isaías 28. Al versículo 2 vamos. Isaías 28, 2. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Frente a aquel, es tan horrible la situación del pueblo de ese borracho, porque Dios tiene uno, y ese que Dios tiene, tal vez eso es un poco, puede ser nuevo para nosotros, para nuestra manera de pensar, ese que Dios tiene es el rey de Babilonia. Dios usa al rey de Babilonia para castigar a su pueblo. Ustedes pueden leer el libro de Jeremías y lo van a encontrar todo el tiempo. Y el de Babilonia es también el que la Biblia describe como las aguas del norte, las aguas que vienen para destruir al pueblo de Dios. Y esto no es otra cosa que la ley dominical. No tenemos tiempo aquí en esa hora de demostrar esa lógica en su detalle. Hay muchos textos que abrir, habría muchos textos que abrir. Pero lo que yo quiero aquí simplemente dar una introducción a nuestra temática. Porque ahora estamos aquí en Joel y yo digo que nosotros estamos aquí al fin de esa secuencia de generaciones. Propongo que la generación de los padres es 1844. Lo que ellos experimentaron es producto aquí, nosotros podemos ver en ese diagrama, eso es la consecuencia de lo que ellos enseñaron. Eso era una gloriosa manifestación del poder de Dios. Aquí salió un pueblo. Aquí Dios separó el pueblo adventista de las otras iglesias. Dios tenía un remanente que representaba a Cristo. Pero lo que en esa generación se descubrió, se entendió, se vivió, se experimentó, fue destruido en las siguientes generaciones. Si ustedes cuentan 4 generaciones desde 1954, llegamos aquí al comienzo de los años 2000. ¿Ya? Más o menos, si en la Biblia una generación 40 años más o menos. Otras palabras, Joel está hablando de esa generación. Concuerda eso con la convicción que muchos de nosotros tenemos que nuestra generación viene de la ley dominical. Yo comparto esa convicción. Nuestra generación es la generación que vendrá el rey del norte, las recias aguas, el que viene para castigar al pueblo en el gran día del Señor. Nuestra generación, no obstante, no está preparada. ¿Por qué? Porque la fe en la cual ellos se han fundamentado ha sido destruida a través de generaciones. Quiero con ustedes entonces, en esta semana, esos días que tenemos, estudiar qué pasó de aquí para acá. ¿Qué pasó en esas generaciones de la generación de los mileritas? Que debería haber sido contado a la generación de sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros hoy no sabemos de esa generación? Básicamente, la idea que nosotros hoy en día tenemos, y eso yo he visto en diferentes países del mundo, es esta. Los pioneros, todo bien, han sido bendecidos por Dios, etcétera, han tenido buenas experiencias, pero nosotros hemos recibido mucho más luz a lo largo de los siglos pasados.
Y sería tonto de basarse en los pioneros. Sería realmente rechazar la luz de los últimos años, décadas, porque ellos han hecho muchos errores. Eso siempre que todos van a escuchar, es lo que todos nosotros vamos a escuchar cuando se habla de los pioneros. Han hecho muchos errores. No entendieron el sábado, tenían problemas con la deidad, tenían eso y eso. Ellos no tenían toda la verdad. Así escuchamos, ¿no es cierto? Eso es lo que, para sacar una conclusión que desprecia la experiencia de los pioneros. Claro, esos argumentos funcionan si nosotros no sabemos que los pioneros eran, qué creyeron, qué hicieron y qué es lo que tenemos que rescatar de ellos. Y creemos que Dios nos ha dado luz desde entonces, y entonces ese argumento queda así. ¿O por qué ustedes piensan que en español no tenemos traducido los libros de Guillermo Miller? ¿Por qué ustedes piensan que no tenemos traducido los libros de James White? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué? Si uno ha tenido de ustedes la posibilidad de leer los textos de los pioneros en su idioma original, yo la primera vez que vi eso, yo no lo podía creer. Para mí los pioneros eran un pueblo, sí, los viejitos que tenían buena voluntad, pero no entendieron mucha cosa. En realidad han empezado algo, pero quedó a media su trabajo y porque no tenían buen fundamento. Pero si tú lees los textos de los pioneros, es increíble. Tenían una profundidad, tenían un conocimiento, tenían una amplia vista de la Biblia. Cuando ellos defienden un tema, es algo muy profundo. Y para nosotros hoy en día, con nuestras capacidades mentales que se han sido degenerado en términos espirituales, es difícil entender un pionero. Porque viene con un texto y otro texto y otro texto, después salta ahí, hace otro texto, y nosotros hoy en día no estamos acostumbrados a estudiar ni siquiera de esa manera. Tenemos aquí un breve texto, quiero poner aquí en su lugar. Dice así, eso es el conflicto de los siglos, página 596, 595 y 596. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Habla el Espíritu de Profecía aquí de los eventos finales. Estamos hablando aquí de la ley dominical, porque eso da inicio al tiempo de angustia. Ustedes saben primero la angustia pequeña y luego cuando Miguel se levanta la angustia grande. Pero este momento aquí, la ley dominical, es el momento al cual Elena White se refiere. Con el último llamado saldrá al mundo y eso también es el mensaje del tercer ángel. El juicio ha venido, ¿no es cierto? Aquí estamos, él habla de esto, de esa situación, de esos tiempos. Creo que son tiempos que cada uno de nosotros va a ver con sus propios ojos. Continúa, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. ¿Quién es aquel ángel que une su voz con el mensaje de los tres ángeles en aquel tiempo?
No es el ángel Gabriel. Es un ángel que nosotros conocemos como el cuarto ángel. Y el cuarto ángel aparece en Apocalipsis 18. Y el cuarto ángel no es otro ángel que Cristo mismo. Él se une en ese tiempo, viene y se une en su mensaje con el ángel, con los mensajes de los tres ángeles. Bueno, hay mucho que decir, pero quiero llegar a otro punto aquí. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Y ahora ella salta, fíjense lo que ella hace. El movimiento adventista de 1840 a 44 fue una manifestación gloriosa del poder divino. ¿Por qué el estudio de profecía, hablando de estos últimos eventos, salta para resaltar estos eventos? Ahora ella, hablando de los últimos eventos, ella salta y hace referencia a los eventos de 1840 a 1844. ¿Por qué ella hace eso? Interesante, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver esto con esto, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver la historia de los padres de nuestra iglesia con la historia que está en la cuarta generación. Continúa. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. O sea, eso es la obra de los pioneros. De los pioneros que no sabían mucho, ¿no es cierto? Esos pioneros han causado en algunos países del mundo el mayor movimiento religioso desde el tiempo de Martín Lutero. Eso no es algo que nosotros tenemos consciente, creo. Eso no es algo que nosotros sabemos. Continúa, pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. O sea, si nosotros queremos tener una idea de lo que habrá bajo el último mensaje del tercer ángel, uniéndose con el cuarto ángel, alrededor de la ley dominical, nosotros tenemos que entender la historia de los mileritas. Esto será lo mismo, solamente superior. ¿Ok? Ella no se refiere a la luz que hemos recibido en los últimos años. Eso no es nada para comparar los últimos eventos. Si nosotros queremos entender los últimos eventos, tenemos que entender la historia milerita. Eso es lo que ella hace. Eso es lo que ella nos explica. Esa generación debería entender lo que pasó en la generación de los mileritas. Esto es la generación que debería haber sido una luz para las siguientes y las siguientes y las siguientes y nuestra generación. Pero algo pasó. Y eso es el tema. Esto es la desolación de Jerusalén. Jerusalén, el pueblo de Dios. ¿Por qué fue desolado Jerusalén? ¿Qué pasó aquí en las generaciones? Eso queremos estudiar esos días y tenemos algunos textos que compartir. ¿Qué pasó? Ustedes hoy en día están conscientes que hay algo como dos sistemas en nuestra iglesia, o dos líneas. Hay la iglesia establecida, que tiene un mensaje establecido, un mensaje autorizado, oficial, y hay grupos, o hay cristianos que pertenecen también a ese grupo, ¿ya? Que forman parte de la organización o fuera de la organización, pero que no pueden concordar en todo lo que la organización enseña. Yo tenía un gran problema cuando yo leí en la lección cuando era eso, hace poco tiempo, que hablaba sobre el sol y el agua, no sé si recuerdan ustedes eso, de la luz, de la vitamina B, etcétera, para el cuerpo. Y allí ellos dieron un ejemplo de que Ezequiel 9
habla de los ancianos que adoran al sol, ¿ya? Y nosotros entendemos que eso simboliza la ley dominical, que dentro de nuestra misma iglesia van a adorar al día del sol, al domingo. Pero en la lección se explicó que esa adoración al sol es símbolo de que nosotros deberíamos aprovechar de la fuerza que provee el sol físico. O sea, el sol que produce la vitamina B en el cuerpo, el sol que cura enfermedades, el adorar el sol, se decía, es bueno, porque nosotros necesitamos el sol, nuestro cuerpo necesita el sol, ¿ok? Yo no concuerdo con eso. Y creo que esa interpretación de un texto de Ezequiel que claramente habla de la ley dominical y que muchos en nuestra iglesia van a postrarse delante de la institución de la bestia, es realmente es burlarse de ese texto, interpretando de la manera que eso significa la sol es parte de nuestra salud, etcétera, ¿no es cierto? Antes que yo continúe aquí, yo quiero dejar claro que yo no voy a hacer aquí una presentación contra la iglesia, nada que ver. No estoy hablando contra la institución o pro otras organizaciones, no, de eso no se trata. Se trata de lo que se cree, del contenido. No estoy hablando, no ataco para nada. Yo mismo soy miembro de la iglesia, entonces yo no estoy atacando la iglesia, estoy atacando o resaltando o analizando lo que creemos. De eso se trata. La institución y las formas es otro tema. Un tema interesante también, pero eso no es mi enfoque ahora. Pero hay dos sistemas de creencia. Ustedes saben que nuestra iglesia oficialmente no permite el uso del espíritu de profecía para explicar un texto bíblico. Si yo quiero entender un texto bíblico y yo no sé qué significa, una cosa que nosotros hemos hecho y muchos hacen es mirar si el espíritu de profecía ha dicho algo acerca del texto. ¿Ya? Y si él le dice, entonces yo tengo la explicación. Pero eso oficialmente la iglesia dice que no es posible, no deberíamos hacer. Pero tenemos un pueblo que hace eso. Somos muchos en la iglesia que hacen eso. Pero oficialmente eso no es bien visto, no es permitido. Los pastores no hacen esto. ¿Okay? ¿Por qué hay esos dos sistemas en nuestra iglesia? Eso es el tema de nuestra presentación. ¿Por qué hay esos dos grupos? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué aconteció eso? ¿Por qué el revoltón y esos animalitos han podido causar ese defecto, esa situación en nuestro pueblo? Ahora, en ese estudio voy a usar un texto que fue escrito por un adventista, desconocido para muchos de nosotros, y se llama Cottrell. Raymond F. Cottrell. A ver, tengo que verificar si con 2 T o una T, eso siempre olvido. Raymond F. Cottrell, un teólogo, ya no vive. Hace no mucho tiempo falleció. Creo que comienzos de 2000, no tengo certeza. T. Raymond F. Cottrell. A lo largo de las presentaciones vamos a conocer un poco mejor quién es ese. Solamente ahora quiero decir que ese teólogo en nuestra iglesia ha tenido mucha influencia en la historia de nuestra iglesia. Pero más bien veo su influencia como de atrás. ¿Ya? Alguien que no ha estado delante tanto, siempre ha quedado un poco atrás. Pero de atrás ha tenido una posición muy importante para dirigir mucho a qué dirección iba nuestra iglesia. Él es, por cierto, un teólogo que defiende una teología moderna, ¿ya? Una teología nueva. Parte de su trabajo ha sido de dirigir nuestra iglesia a una manera de entender la Biblia más avanzadamente, según él.
moderno. Él ha sido desde el inicio, ha sido parte de la dirigencia del Instituto Bíblico o del Instituto de Investigación Bíblico de nuestra iglesia, the Biblical Research Institute. Ese instituto, Biblical Research Institute, antes ha sido the Biblical Research Fellowship. No, lo que hoy en día es parte de la iglesia, de la organización, ¿cómo se puede decir? Es un grupo de personas que forman parte de la conferencia general, que se dedican a investigar la Biblia y a dar respuestas a preguntas dentro de nuestra iglesia, preguntas teológicas. Ese grupo antes ha sido simplemente una congregación, un club, podemos decir, un club de todos los profesores de nuestra iglesia, profesores en todo el mundo, ¿ya? Y esto a lo largo del tiempo fue convertido en una rama oficial de nuestra iglesia. Lo que pasa hoy en día es, ustedes han tenido, no sé si algunos de ustedes han tenido contacto directo o indirectamente con ese instituto. Lo que pasa hoy en día es esto. Si ustedes, por ejemplo, predicarían o quisieran predicar en vuestra iglesia el 2520, esa profecía que está aquí está o aquí está, ¿ya? Esa profecía que fue predicada por los pioneros, Elena White la defiende también, está aquí en ese diagrama. Si ustedes quisieran predicar esa profecía en vuestra iglesia y la presentan al pastor, posiblemente él no la conoce. Muy probablemente nunca escuchó de ella. Tal vez en esas alturas, desde que hemos vuelto a descubrir esa profecía en el año 2005, algunos ya la conocen, lo han oído. Pero muy probablemente el pastor o otros no la conocen. Entonces, ¿qué hace el pastor? En la mayoría de los casos el pastor no tiene tiempo, ni sabe cómo investigar para entender qué es eso, de qué se trata. Lo que él hace es algo más fácil. Él manda una carta al Biblical Research Institute. Y ellos le dan una respuesta, una carta, ¿no es cierto? Y lo que está escrito en la carta es lo que el pastor va a hacer. ¿Okay? Así tan simple es. Esto es la realidad. Yo he visto con mis propios ojos esto. Así funciona. El Biblical Research Institute, entonces, se convirtió a algo así como una instancia oficial que dice que es la verdad y que es falso. Tan simple es. Aunque esto no es lo que ellos oficialmente proclaman. Si ustedes van a la página web de ellos, ellos no dicen nosotros somos la autoridad. Pero eso es la realidad. Eso es la realidad. El pastor recibe instrucción y según lo que ellos dicen, él va a actuar. Y ellos dicen que los 2520 ya no tiene valor para nosotros hoy en día. Ya no hay que enseñar eso. Ya hemos aprendido que eso ha sido un error. Entonces el pastor no va a admitir que se predica eso en la iglesia. ¿Ok? Tan simple es. Ahora yo, sin calificar aquí, no digo que todo lo que ellos dicen es falso. ¿Ya? El problema solamente es esto. ¿Qué debería hacer el pastor? Exactamente. A pesar de no tiene mucho tiempo, esos son problemas de organización, etc. Él tiene que estudiar. Él no puede defender la verdad a causa de que alguien me dijo. ¿No? Porque el Instituto Bíblico, ¿qué es? Son un grupo de teólogos. Y ellos simplemente tienen autoridad. ¿Por qué? Porque Dios les ha puesto ahí. Eso esperamos. Pero ellos han sido votados ahí en ese instituto y por ellos han tenido autoridad dentro de nuestra organización, una autoridad administrativa, institucional, ¿no? Y eso es un problema aquí, porque nosotros ahora, hoy en día, en mucho que nosotros hacemos, admitimos, aceptamos, rechazamos, es a causa de que ellos dicen.
Y esos no piensan que ellos son un grupo de 100 teólogos que ahí están, son unos pocos, ¿no? Hay uno que habla español, creo, uno que habla alemán, son unos cuantos, no sé si son más de 10 personas que trabajan ahí, o 20, no sé, no son más, ¿no? Y básicamente las respuestas vienen de 2, 3 hombres. Lo que él ha investigado, eso es la respuesta. Y así hacemos. Esto es la realidad, lamentablemente. Tenemos aquí me gusta mucho una advertencia que Espíritu Profecía da en Conflicto de los Siglos. A ver si encuentro el texto aquí rápidamente. Esto es en... un momento. Esto es en Conflicto de los Siglos, página 594 y hasta 95. Dice Espíritu de Profecía: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Esto es la problemática. Si logra Satanás dirigir la mente de algunos, fácil es para él dirigir la mente de todos. Esto aquí no es un llamado contra la autoridad. Eso es un llamado, es una advertencia contra un sistema, contra una filosofía administrativa. Eso es el problema. Entonces ya tenemos 1 hora de estudiar, cerramos aquí y luego continuamos con nuestro estudio. Padre eterno, gracias por ese tiempo valioso, querido Dios. Tenemos aquí unos textos muy interesantes que nos sirven de guía para esta semana, estudiar una situación que nos preocupa, que nos da preguntas, que nos causa interrogativos para muchos de nuestra iglesia. Por favor, dirígenos para que el espíritu en que presentemos todo sea según tu voluntad. Querido Dios, lo que nos interesa es defender la verdad y seguir a la oveja donde quiera que vaya. En el nombre de Cristo pido tu ayuda en ello. Amén. Amén.